Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con buena energía. Nuevamente estamos en este segundo episodio donde estamos ya finalizando nuestro top 10 como pueden ver en pantalla. Entonces muchachos, vamos a continuar con este proceso, tomen sus materiales y por favor vamos a trabajar para que ustedes puedan disfrutar de este video. Ya continuando con nuestro proceso del tótem, lo que hago es que seleccionamos line art, toda esta parte de línea, y vamos a seleccionar los colores. Siempre los dejo en un lado para poder tener la referencia de los tonos. Comienzo a pintar con un color plano, que esto es lo que se le llama shape. Entonces la idea es tener todo esto como color base en primera instancia, ¿no? Entonces me ayuda un poco con la herramienta de pluma para poder trabajar un poco más rápido. ¿Sí? Entonces hay muchas formas de trabajar. Pueden hacerlo con el pincel para que sea muchísimo más artístico, pero a veces por tiempo nos toca ayudarnos con técnicas o trucos para poder pintar mucho más rápido. Entonces voy pasando por todo lado, por todo el borde del contorno y comienzo a pintarlo de un solo tono. Entonces siempre tengan en cuenta que manejar la herramienta pluma es supremamente fácil y agiliza demasiado nuestro flujo en cuanto a lo que estamos haciendo. Entonces lo que hago es pintar el fondo, comenzar de atrás hacia adelante, comienzo a hacer como el suelo para darle ya una sintonía que se encuentra en como en un environment sencillo. Entonces comienzo ya un poco más en los detalles, siempre trato de que el line art quede un poquito en opacidad, más o menos un 30% para poder trabajar encima, porque la idea es que el dibujo quede totalmente volumétrico. Entonces empezamos con los ojos, luego aquí como están viendo comenzamos con la boca. Entonces es algo muy chévere porque es mucho más preciso a la hora de comenzar a pintar, ¿no? Hacer como un juego de bloques de color. Entonces siempre cuando visualizamos un tótem como referencia, ellos, digamos, esos objetos tienen bastante color y todo eso. Yo lo quería hacer más como algo más monocromático, en un solo tono, pero con variedad de tonalidades, ¿no? Entonces, lo que uno hace es tratar de investigar un poco qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Con este tipo de tonalidades, que pues no es una variedad diversa de colores, sino trata uno de ser muy simplificado. Entonces, siempre trato como de ir en lo general hasta lo particular, ¿no? Siempre trato de pintar lo más complejo y al final dejo como los detalles para que sea un poco más fácil para mí. Entonces, ya por ejemplo, como pueden ver, trabajo en una sola ala, ¿sí? Y lo duplico pues para poder como optimizar esa parte y no tener que repetir y de pronto no me quede simétrico. Entonces, lo bueno de esto es que uno practica mucho la parte de volumen, porque hacer volumen como tal no es tan fácil, porque muchas personas se quedan estancadas con el color plano, a veces les gusta mucho el detalle, pero a veces olvidamos en general que cuando uno pinta algo o un objeto, a veces el objeto es sencillo, pero tiene su volumen, tiene una cantidad de tonalidades que hace que se vea tridimensional. Entonces comenzó como a manejar, por ejemplo, un tono del ocre, entonces el ocre más oscuro, hasta llegar un poquito como a un color vintage, ¿sí? O khaki como le llaman, o un color marfil que se acerca mucho más como a toda esta parte del desierto. Entonces también tuve que hacer un poco como de investigación, de dónde provienen los tótem, de dónde digamos sale con todo este concepto indígena,
Entonces eso también ayuda mucho para uno poder ser más acertado a la hora de hacer un diseño, ¿no? Siempre es bueno hacer siempre un estudio y también hacer una investigación un poco transversal para poder que la forma tenga más protagonismo y sea mucho más realista en su forma como en su estilo. Entonces, por ejemplo, aquí yo le doy un poco más de detalles en los ojos, porque en teoría esto es como un búho, pero es un búho totalmente geométrico, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta que los tótem tienen una base. Entonces, también hay que ser conscientes en la gravedad y en el peso. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos más peso en la parte superior, puede que no sea como tan coherente como por ejemplo este que tiene un indígena en el centro y hace que tenga un equilibrio, un balance entre el objeto de abajo y el de arriba. Entonces son cosas que siempre hay que tener en cuenta cuando uno hace un diseño, que a veces nos complicamos mucho en hacer algo impresionante, detalles, pero a veces digamos dejamos a un lado lo que sería coherente para las personas que van a ver nuestra obra de arte. Adicional a esto, hay que también tener en cuenta que la parte que más está iluminada son las cejas, la nariz, un poco los pómulos, digamos las cuencas de los ojos, pues como están hacia adentro, es una parte totalmente oscura. Entonces, es un ejercicio bastante interesante porque uno pone en práctica qué es lo que tiene que ir iluminado y qué es lo que no tiene que ir iluminado. Jugar mucho con el volumen, la parte de las formas planas que tenemos que también tener en cuenta que hay planos que tienen variedad de iluminación, entonces también tienen luz de rebote, tienen también como un color intermedio para que se vea algo secuencial entre un color al otro. Entonces le bajo un poquito más al line art para poder darle un poquito más de línea en algunas zonas que necesito que se vea muchísimo mejor, ¿no? Entonces aquí también juega mucho el papel de la penumbra, digamos en fundamentos básicos de iluminación. La penumbra es como el intermedio entre la luz y la sombra. Entonces hay partes donde va a tener como un intermedio entre ambas como partes y eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. Entonces comienzo a corregir un poco los ojos para que sea mucho más como un objeto inerte y no algo como que tenga vida. Entonces aquí lo que yo trato de hacer es como jugar mucho como con un pincel que sea suave, que tenga textura y juego también con un pincel que sea totalmente redondo, que parece como si fuera aerógrafo. Entonces esos dos pinceles son fundamentales porque me ayudan a poder crear uno detalle y el otro un poquito más blending, ¿no? Poder mezclar mejor el tono. Entonces aquí ya comenzamos a trabajar un poco más como la boca, un poco los ojos, porque son espacios donde la iluminación no entra. Listo, entonces comienzo a también agregar un poquito como de anaranjado, color naranja, para darle un poquito más como como algo mágico, ¿no? Como si hubiera algo adentro del tótem. Entonces, yo me tomé más o menos como 2 horas y media para hacer este tótem. Realmente me pareció interesante. Los invito a que puedan hacer un ejercicio similar. Traten de dibujar primero en un cuaderno, como en el video anterior, y traten de hacer ideas, ¿no? Después lo escanean y después de ahí comenzamos a hacer un proceso bastante interesante porque realmente eso les va a ayudar mucho a estimular el hemisferio derecho, a poder crear cosas que de pronto no hayan visto ustedes y otras personas. Y aparte, pues la idea siempre es tener una biblioteca mental mucho más amplia, ¿vale? Entonces,
Básicamente lo que yo me enfoco aquí en adelante es como dar un poquito más detalle, jugar un poco más con el volumen, un poco más brillos. ¿Por qué? Pues la idea es que también tenga como el material como de marfil, sí, que se vea brillante, que se vea estilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que se vea real lo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en los labios superiores están un poquito más oscuros porque normalmente los seres humanos tenemos el labio inferior mucho más grande que el superior. A veces es diferente, recuerden que en la anatomía todo puede variar, pero casi la mayoría de las personas pues tenemos esos mismos rasgos. Entonces ya estamos en la fase final, donde vamos a comenzar a darle los últimos detalles. ¿Sí? Entonces siempre tengan en cuenta que hay que analizar cómo está la iluminación, cómo está la sombra, cómo está pintado cada parte del tótem. La idea es que no quede totalmente ultra detallado porque no hay necesidad, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que se entienda qué es lo que se está dibujando. A veces, cuando abrimos el archivo por primera vez, trabajamos directamente con 72 pulgadas, ¿sí? O sea, 72 de resolución. Y pues la idea es que trabajen en 300 en CMYK, pero si ustedes lo van a mandar para internet, o sea, para web, pues simplemente lo pasan a RGB y lo dejen a un 72 a 100 de resolución DPI, ¿vale? Si es impresión, pues lo dejan igual CMYK y 300 DPI. Entonces muchachos, espero que les haya gustado este video. Realmente estoy contento por haber brindado este video tutorial. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube. Y pues nada muchachos, vamos a continuar con este universo cartoon y nos vemos en el próximo video y éxitos para todos. Chao chao.